Hola amigos, hoy tenemos un tema que se llama Haciendo equipo con Dios. Significa que tú y Dios son mayoría y cuando entendemos esta verdad sabemos que pase, lo que sea que le tengas que hacer frente, tú vas a poder y vas a salir victorioso porque tienes al Todopoderoso de tu lado. Dice la palabra en Hebreos 12, esto es lo que vamos a estudiar hoy, Hebreos 12. Por eso, hermanos, teniendo a nuestro alrededor personas que han demostrado su fe, necesitas demostrarle fe a tu Dios. ¿Cómo demuestras la fe? Dice la palabra en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debes de tener certeza de lo que estás esperando. Pero la pregunta es, ¿qué esperas? ¿Sabes qué estás esperando? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué esperas de tu vida, de tu futuro, de tu Dios, de tu pareja, de tu familia, de las finanzas? Eso que estás esperando debes estar convencido de que lo vas a recibir. Tener la certeza de que Dios te va a responder con un sí y un amén. Y si no te lo entrega tal cual como lo estás pidiendo, pues te lo mejora. Eso es increíble con nuestro Dios, que sus respuestas son todavía no, tengo algo mejor para ti o sí. Cualquiera de las tres son perfectas. ¿Por qué? Porque si nos coloca a esperar es porque está desarrollando cosas en nosotros, actitudes, fortalezas y superando habilidades para que podamos alcanzar eso que estamos esperando. Y si nos dice tengo algo mejor para ti, pues excelente porque nos va a superar nuestras expectativas. Y si nos dice que sí, amén, porque llegará tal cual lo estamos esperando. Así que recuerda, 3 respuestas, sí, todavía no o tengo algo mejor para ti. Mira lo que dice después, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice allí? Dejemos a un lado todo lo que nos estorba. ¿Qué estorba que tú puedas avanzar en la vida? ¿Qué te está estorbando a tu alrededor? ¿Qué te ha impedido hasta el momento que puedas obtener o alcanzar lo que quieres en todas las áreas de tu vida? Eso que te estorba, dice el Señor que lo dejes que a un lado. Córrelo, quítalo de tu vida, toma la decisión. Una vida en Cristo es una vida de decisiones. Toma la decisión de quitar eso de tu lado, aquello que estorba, para que tú puedas avanzar, crecer y fluir de la manera adecuada. También dice, y que quitemos el pecado que nos enreda. Mire, pecar le enreda la vida a la gente. Recuerden por un momento cuando decían mentiras o cuando han caído en algún engaño, en algo de falsedad. Se enreda la vida, es terrible al momento que tenemos que responder a alguien y no recordamos si lo que dijimos fue esto o aquello porque son mentiras. Entonces, mucho cuidado. Vas a dejar de enredarte en pecados. Tú sabes, porque tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, sabes qué está bien y qué no está bien. Y el Espíritu Santo, que muchos dicen la conciencia me dice, recuerden que es el Espíritu de Dios el que te habla y el que te coloca ese convencimiento, eso está bien, eso no está bien, si es de Dios o no es de Dios. Y si no tienes tal cual seguridad, pues entonces te vas a la palabra y miras qué dice Dios allí. Así sabes si es algo que te va a enredar. Y si estás muy enredado en tanto pecado y en tanta cosa, bueno, dile a Dios, yo necesito organizar mi vida y tengo que despojarme de todas estas cosas porque es lo que has hablado y me has colocado en el corazón. Entonces el Espíritu Santo te va a mostrar cómo ir quitando, cómo ir desenredando todas esas cosas en las que quizás has caído al momento. Amén. Dice después, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Hay que correr con fortaleza esa carrera. En otras versiones dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, si hay una carrera, hay un premio. Dios tiene un premio para cada uno. Y a manera personal y bíblicamente, no es solo un premio. Hay uno grande, hay un supremo llamamiento, hay algo al final de la carrera gigante para ti y para mí. Pero en el transcurso de esa carrera hay otros tantos premios. Hay muchos logros que se alcanzan. Alguna vez comparé con los videojuegos. A medida que vas avanzando, vas desbloqueando logros y vas obteniendo ascensos y vas agregando muchas cosas. Así es en la vida con Cristo. A medida que tú superes pruebas, avances en el camino, corras con fortaleza esta carrera de la fe, pues Dios te va entregando más y más y más. Dice la palabra que la vida de los justos es como la aurora, que va en aumento. Dios te lleva de más en más. Por eso debes de tener claridad de que la carrera
esa carrera a la que Dios te ha llamado es para que salgas victorioso. Dios está contigo y te va a fortalecer para que continúes en bendición. Jamás retroceder. Un deportista no retrocede, un deportista va hacia adelante y se cree que va a llegar a la meta y que va a ser el ganador. Así somos tú y yo, hijos en Dios, creyendo de que vamos a llegar a la meta. Amén. Después, vamos a leer, se me salió de la versión que me gusta. Dice por acá. Fijemos, versículo 2 de Hebreos 12. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. ¿En dónde estás colocando la mirada en este momento? ¿Dónde estás mirando? ¿Realmente está puesta tu mirada en Jesús? ¿O te has dejado desviar esa mirada y estás colocándola en los problemas y estás enfocándote en las dificultades? No, dice la palabra, fijemos nuestra mirada en Jesús. Cuando tú tengas un problema, cuando estés pensando en algo de dificultad, en ese momento vas a decir, mi mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos da el mayor ejemplo de creer, de estar seguro, de perseverar, de mantenerse, de creerle solamente a su Padre Celestial. De no haber sido así, jamás habría alcanzado, habría soportado todo lo que tuvo que aguantarse de la gente, de los malvados, las traiciones de los suyos, de que no lo reconocieran, de que lo hicieran a un lado, de que lo abandonaran, de que no oraran por él, de que desistieran en el camino, de que cuando llegara a la cruz del Calvario pidiera por toda esa gente que lo había entregado. Pero cuando vemos el ejemplo de Cristo y nos fijamos nuestra mirada en Él, sabemos de que hay bendición, de que vienen cosas grandes y maravillosas. Amén. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Dios te va a ayudar. Si ve que tienes fe, que estás perseverando en Él, te va a perfeccionar esa fe, te va a ayudar. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría, ojo a esto, ¿qué pasa después de cada sufrimiento? Dice, porque sabría que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Lo que viene para ti después de cualquier tipo de sufrimiento, de cada uno de esos sufrimientos, es gozo, alegría y ascenso. Pasas a un nuevo nivel. ¿Qué tal las promesas de nuestro Dios? Espera, sé paciente, aguanta, que lo que viene es gozo, alegría y ascenso de parte de tu Dios. En el versículo 3, miren lo que dice. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Miren, jamás permitan en sus vidas desánimo. No se cansen. Cuando sientan que se están debilitando, que hay contradicción, que no hayan por qué, si están haciendo las cosas bien, de pronto están resultando al contrario, esa contradicción también la sufrió Cristo. Entonces tú le vas a decir, o no le vas a decir, tú te vas a convencer y vas a decirte a ti mismo, no admito desánimo en mi vida, renuncio al desánimo, lo echo fuera de mi mente y de mi corazón en el nombre de Jesús. Porque allí dice que miren y mediten en el ejemplo de Cristo. Podemos empezar a analizar, bueno, si Cristo estuviera en mi lugar, que Jesús pasó por todas las cosas que tú quizás estás pasando o vas a pasar. ¿Cómo respondió Jesús ante esta situación? ¿Cuál fue la reacción de Él? ¿Cuál fue la actitud? Por eso hablamos de hacer equipo con Dios. Porque cuando empiezas a tomar el ejemplo de quien supo enfrentar y salir victorioso de todo lo que vivió, tú también lo vas a hacer. Haz equipo con Él, alíate con tu Dios. No hay nadie que quiera algo mejor para tu vida que Él. Dice después, versículo 5, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Recuerda que eres un hijo de Dios y Él te aconseja, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor. A nadie le gusta que lo corrijan, pero es de sabios dejarse corregir, aceptar la corrección. En Proverbio lo dice, que el sabio atiende al consejo, atiende a la corrección. En cambio el necio, ¿qué pasa con el necio? Se enoja, no le gusta, se disgusta porque le están corrigiendo.
Dice, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel que recibe como hijo. Si Dios te está corrigiendo, si ves que están llegando cosas que no te agradan a tu vida, que te generan dolor porque sabes que vienen como corrección de parte de Dios, dile al Señor, gracias Dios. Dame un espíritu entendido, dame entendimiento para asimilar esto que me estás haciendo, esto que me estás hablando. Yo quiero recibir tu corrección, yo quiero enderezar mis pasos, entender que esto que estoy haciendo quizá no está bien y proceder de acuerdo como tú lo quieres, Señor, porque sé que es lo mejor para mi vida. Eso es hacer equipo con Dios. Saber que si te alías con Él, que si recibes su corrección es porque estás admitiendo que es tu papá, que tú eres su hijo, que te ama y que lo que viene es mucho mejor si atiendes a lo que te está hablando hoy. Hace jalón de orejas. Y termina diciendo, por acá en el versículo 11, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo. O sea, Dios entiende que no nos agrada a ninguno que nos castiguen o que nos corrijan, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Mire, la paz es de los regalos más preciosos que podemos tener de parte de nuestro Dios. Estar en esa paz, en esa tranquilidad, estar confiados, seguros, es maravilloso. Y dice la palabra que si tú atiendes a la corrección y que si aprendes esa lección, pues que lo que va a resultar es que Dios te dará de su paz y que además te dará una vida de rectitud. Vamos a ver cómo lo dice en otra versión. En otra versión dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Tengan en cuenta esto. La corrección de toda clase de autoridad, de cualquier autoridad, proviene de Dios. No creamos que solamente cuando Dios nos corrige, cuando llega castigo de parte de Él, porque es que hay gente que dice Dios no castiga. Claro que sí. Pues, ¿qué papá no castiga a su hijo si lo quiere? Le quitan el celular cuando son niños, no le permiten salir, le cortan amigos, bueno, eligen muchas formas de castigo. Lo mismo hace Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección y nos encaminemos y podamos obtener de su paz. Porque si no, vamos a encontrar tropezones tras tropezones. Pero cuando hay obediencia, hay bendición. Mire, lo que les quería decir de tener en cuenta que no solo es la corrección que viene de parte de Dios, es de cualquier tipo de autoridad. Tus padres, tus jefes, cualquier tipo de autoridad que haya en tu ciudad, en tu nación, en tu familia, reconócela como autoridad y obedécele. Cuando tú reconoces a las autoridades, lo que sucede es que hay un respaldo de Dios y eso te acarrea bendición. Y podrías decir, Lisette, pero es que las autoridades también se equivocan. Claro que sí, también se equivocan. Pero como tú le estás obedeciendo es a Dios, de acatar a las autoridades, entonces Dios te va a bendecir y va a organizar todo a tu favor. Pero no lleves la contraria. No te disgustes cuando te hagan una corrección. Amén. Y terminamos diciendo, estamos en el versículo 11, vamos con el 12. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Esta parte a mí me encantó cuando lo leí por primera vez, que fue hace muchos años. Cuando dice que renueven sus fuerzas, las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, significa que cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos en desobediencia, cuando no nos quitamos ese peso del pecado, pues las fuerzas se van perdiendo. Nos cansamos, nos agotamos, ya no damos, ya no queremos. ¿Por qué? Porque todo ese peso empieza a agobiarte. Por eso inicia Hebreos 12 diciendo, despojémonos de todo peso y corramos la carrera que tenemos por delante. Necesitas despojarte de todo ese peso para que se quite ese cansancio. Si de pronto te estás sintiendo saturado, cansado, agobiado, hay que revisar si quizá lo que estás haciendo no está de acuerdo con lo que Dios quiere para ti. Porque cuando algo proviene de Dios, el yugo que Él nos da a llevar, dice su palabra, es ligero, es liviano. O sea, no te genera ese cansancio. Es un yugo. A los bueyes les colocaban una yunta sobre sus lomos para que el buey viejo guiara al buey jovencito y le orientara y le enseñara las labores.
Nuestro Dios es ese buey viejo, bueno, por decirlo así, para colocar el ejemplo. El que nos coloca ese brazo, que puede ser su yunta, colocándolo como ese ejemplo hermoso, y cuando nos abraza, nos va orientando, nos va mostrando el camino, no nos deja desviar. Pero ese peso es liviano, es su brazo sobre nosotros orientándonos. Pero el peso del pecado o las cargas más complejas no provienen de él. A veces uno mismo se coloca esas cargas o el pecado las empieza a sumar. Pero Dios te dice que busquen, que renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Tú vas a recobrar nuevas fuerzas. Vas a ver que vas a empezar a cobrar ánimo, que el Espíritu te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a dar paz, porque te has decidido a hacer equipo con Dios, a creerle solamente a Él, a no dejar de aliarte con el pecado y con lo que te genera peso y lo que te enreda la vida, y vas a decidirte por hacer equipo con el que te va a garantizar las victorias, con el que te va a traer gozo, recuerda, alegría, ascenso, y te va a darte su paz. Amigos, les damos el último versículo, se me ha quedado por acá, el versículo 13, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Fuerte esa palabra, ¿no? Que dice, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. ¿Cuál es el camino derecho? ¿Qué dice en Juan 14:6? Que quién es el camino, la verdad y la vida. Cristo. Y también dice en Juan 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Significa que busquemos la palabra, busquemos de Dios, oremos y estudiemos la Biblia. Cuando hacemos estas dos, pues entonces estamos en el camino derecho, porque estamos obrando de acuerdo a lo que Dios quiere. Y me llamó mucho la atención que en otra versión, en Reina Valera dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Sendas derechas también significa camine derechito en su trabajo, camine derechito en su casa, camine derechito con su pareja, camine derechito en las finanzas, camine derecho en todo. Todas sus sendas que sean derechas. Porque es que hay gente que camina derechito en su trabajo, pero en la casa están engañando, mintiendo, traicionando a la esposa y demás. O al esposo. No, en todas sus sendas. Mire, Dios habla de haced sendas, en plural, derechas para vuestros pies. Derechito, encaminaditos, haciendo las cosas rectamente delante de Dios. Porque es que no es cuando te vea la gente, es cuando Dios te ve que hay que hacer las cosas bien. ¿Y cuando nos ve Dios? Siempre. Sus ojos están puestos sobre ti y sobre mí. Entonces, sí sabemos que sus ojos están puestos sobre nosotros. Hay que caminar derechitos siempre. Por amor, gratitud, pero también por temor a Él. ¿Y para qué dice Dios que hagamos camino derecho? Dice para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Dios sabe que quizá hay un piecito que nos está cojeando. Que unos días alguien puede decir, me decidí a hacer las cosas bien, quiero obrar rectamente, quiero estar en santidad. Y al otro día se desvió. Eso es cojear, doble ánimo. Hoy decidirse, mañana de pronto no, luego vuelvo, me voy. Esa es la cojera que Dios quiere quitar. Y dice para que el pie no se tuerza más. Cuando caminamos derecho hay menos probabilidades de que se nos doble un piecito a cuando andamos en curvas. Necesitamos caminar derecho, que esto se te quede y que te decidas. Y te vas a dar cuenta que recobrarás fuerzas de tus manos cansadas, de tus rodillas dobladas, que tu pie no se torcerá más, que caminarás derecho, que se quitará toda cojera de tu vida. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios me los bendiga, los esperamos en el siguiente video. Chao, chao.